Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días, tardes, noches, maestra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, maestra. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios, aquí estamos Qué bueno. felices de seguir avanzando en este calendario litúrgico, Sí, ya. en esta oración de la Lección Divina. Y pues ahora sí, vamos a orar con las lecturas del próximo domingo, 31º. ¿Ya? ¿Ya? Ya huele a viento, Ya. ya empieza así Ya como empieza. que a sonar, ¿no? Las campanitas Sí, sí, sí. del Adviento y Navidad. Pero Sí. bueno, poco a poco las lecturas también se van tornando mucho más, pues a que busquemos el interior y ver cómo vamos, ¿no? Para poder celebrar a Cristo Rey, a todo lo grande, y después pasar al Adviento. Entonces, bueno, pues ¿qué te parece, maestra? Que iniciamos esta lección divina, ya nos encomendamos a Dios y ahora les recordamos que vamos a hacer una sola lectura, pero que ustedes pueden ponerle pausa y hacer las que sean necesarias. Así que vámonos al primer paso. El primer paso, que es la lectura. Muy bien. Y en esta ocasión está tomada de el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, los versículos del 1 al 12. Correcto. Muy bien. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y a sus discípulos y les dijo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y obedezcan todo lo que ellos dicen, pero no actúen conforme a sus obras, porque no hacen lo que dicen. Porque ellos atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las colocan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Realizan todas sus obras para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan los adornos de sus mantos. Les gusta ocupar los puestos de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que los saluden en las plazas y que los llamen maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, pues uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Tampoco se dejen llamar instructores, porque su instructor es solo uno, el Mesías. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, pues Dios humillará al que se engrandezca y engrandecerá al que se humille. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es La meditación. Y bueno, pues en esta ocasión, la lectura, fíjense, es muy importante poner atención porque la lectura es un poquito complicada. Sí. Es Malaquías, el profeta Malaquías, en el capítulo 1, y ojo, de el versículo 14b al capítulo 2, versículo 2a, y luego nos brincamos a los versículos del 8 al 10. Correcto, maestra. Lo has dicho perfectamente bien. Bueno, entonces fíjate, estamos, digamos, nosotros cerrando una parte, porque como tú ya bien has estado diciendo, vamos a entrar a las últimas semanas del tiempo ordinario y propiamente del año litúrgico, Sí. y entonces nos estamos enfilando a la celebración de Cristo Rey. Uh-huh, Entonces diríamos nosotros que ahorita lo que está pasando en el Evangelio es que se está cerrando
la discusión o los enfrentamientos que ha tenido con los fariseos. Sí, Si sí. te das cuenta, hemos estado leyendo varias Confrontaciones. controversias, ¿no? Ujú. Con los fariseos, y entonces ya ahorita Jesús cierra esas controversias, ¿no? Precisamente ya con este capítulo, que es el capítulo 23, ¿no? Sí. Si nosotros nos vamos un poquito adelante del texto que leímos, Ujú. empiezan precisamente lo que luego en la Biblia se llaman los ayes, Ah, sí. porque son puros Claro. ay, ¿no? Ay. Ay, entonces nada más voy a leer, por ejemplo, el que sigue. En ese sentido terminamos nosotros el versículo 12 y entonces empieza el versículo 13 con el ay, ¿no? Ay. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque cierran a las personas el reino de los cielos. Ujú. No entran ustedes ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, vuelvo a decir, es el Evangelio de Mateo cerrando ya Claro. esas controversias y Jesús posicionándose, tomando ya posición en torno al tipo de comportamiento que tienen los fariseos, ¿no? Y también tomando en ese sentido postura ante lo que debe de ser el cumplimiento de la ley, Correcto, ¿no? de la ley. Entonces, por eso, haz de cuenta, diríamos nosotros que y diría yo, Cristo ilumina entonces lo que es la primera lectura, ¿no? Que es precisamente el profeta Malaquías, ¿no? Claro. Malaquías surge en una época en la que el pueblo ya regresó del Ujú. exilio, Ujú. y entonces tienen la tarea de estar reconstruyendo el templo y estar reconstruyendo las murallas, Claro. ¿te das cuenta, no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es, diríamos nosotros, lo que pasa? Que el sacerdocio de esa época, ¿sí? Lo voy a decir de esta manera, tenía vicios, ¿no? Ah, ok, sí, Entonces claro. ya no podía, diríamos nosotros que no ofrecía adecuadamente las cosas al culto. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces se convierte, haz de cuenta, diríamos nosotros así, desde el lenguaje del Antiguo Testamento, pues en una maldición para su pueblo, Claro. ¿no? Porque entonces no ofrecen el culto adecuado y ellos son los que deben de ofrecer el culto adecuado. Claro, Entonces, claro. si tú te fijas, se da en ese sentido una concordancia en el sentido de que los sacerdotes dicen una cosa, pero están haciendo otra, ¿no? Ellos son los que deben de cuidar Exacto. el cumplimiento de la Sí, ley sí, en sí. torno al culto, deben de cuidar el culto, ¿no? Y no lo hacen, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues se están volviendo hipócritas, ¿no? Sí. Y entonces desde ahí, haz de cuenta, ¿no? Lo mismo, esto estaba pasando en la época del exilio, estoy hablando del año 538 antes de Cristo en adelante, Claro. y entonces, diríamos nosotros ya en la época de Cristo, año 33 después de Cristo, ¿no? Sigue pasando eso, pero la confrontación es directa contra los fariseos. Claro. Y entonces, Sí, sí, si sí. tú te fijas, en ese sentido, dice algo muy interesante, ¿no? Desde el versículo, lo voy a poner en el versículo 2, dice: Ujú. los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Entonces, para nosotros sentarse es como sentarse encima de un libro y quiere decir que no lo abrimos, ¿no? Sino que la cátedra es el lugar desde donde se enseña, Claro. ¿verdad? Claro. Entonces, haz de cuenta que los fariseos y los doctores de la ley o los maestros de la ley, que son los escribas, en ese sentido, se han... Adueñado. puede ser adueñado, pero en ese sentido sí, vamos a ponerlo así. Se han adueñado de la enseñanza de Exacto. Moisés. Ajá. Entonces tienen una forma de comprender, el fariseísmo sobre todo, tiene una forma de comprender muy radical, muy extremista la ley, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces por eso Jesús les reclama, ¿no? O sea, Sí. ustedes se han adueñado y en ese sentido enseñan, ¿no? Y entonces se dirige al pueblo y les dice: escúchenlos, pero dice algo muy radical, pero no hagan lo que ellos hacen. dicen, ¿no? O lo que ellos hacen. Sí, sí. Porque en ese sentido, ¿no? El mismo texto que ya leímos, ¿no? Jesús les dice, ¿no? Ustedes han puesto cargas que ni siquiera ustedes Difícil pueden así llevar, es. ¿no? Entonces creo que diríamos nosotros, es un momento radical para Jesús, ¿no? Porque ya diríamos nosotros que la confrontación ya está hecha. Es cara a ¿no? cara, ¿no? Ahora sí O sea, ya es cara a cara, ¿no? Y pues sí pone un acento muy especial, ¿no? Que una cosa es conocer la ley, pero otra muy diferente es cumplirla, y cumplirla como si
dice la ley, ¿no? Claro. No poniendo cargas extras, ¿no? Ajá. Eso, y en ese sentido, pues no siendo hipócritas. Claro, ¿no? y entonces Jesús habla, nos llama a un testimonio Exacto. coherente, ¿no? Exacto. No de menos, pero tampoco de más. Exactamente. Y creo yo también que en ese sentido, pues tiene que ver, diríamos nosotros, para nosotros, aunque eso creo que ya mejor me lo guardo para el siguiente paso. Sí. Vámonos entonces. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Así que vámonos al siguiente paso, que es, La oración. y bueno, como siempre, vamos a hacer oración con el Salmo, en esta ocasión el 130, y dice así: Señor, consérvame en tu paz. Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Señor, consérvame en tu paz. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de reflexionar en torno a mi conducta, y quiero hacer mío el Salmo en su primera estrofa, que dice: mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superan mis alcances no pretendo. Entonces te pido, Señor, que me concedas el don, la gracia de la humildad. Amén. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Y te pido que me sigas pidiendo todo lo que tú quieras, pero que me des lo que necesito para hacer eso que me pides. Y sobre todo, Señor, concédeme saber discernir lo que es tu voluntad de lo que es mío, y que todo esté siempre arropado por la humildad. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es, La contemplación. y bueno, como siempre, echamos mano de la segunda lectura, que en esta ocasión está tomada de la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos del 7 al 9 y luego el 13. Exacto. Entonces, fíjate, si nosotros nos regresamos ahorita tantito al Evangelio, Ajá. ¿no? Entonces el Evangelio termina Ujú. con el famoso que el mayor entre ustedes sea su servidor, ¿no? Pues Dios humillará al que se engrandece Y etcétera, engrandecerá al etcétera, que ¿no? se mire. Exactamente. Entonces, la lectura de este domingo nos propone el ejemplo de Pablo, haz de cuenta, porque entonces fíjate bien cómo dice el versículo 10, ¿no? Ujú. Dice: ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santo, recto e irreprochable fue nuestro comportamiento con ustedes, los creyentes, ¿no? Y entonces en toda esta lectura, haz de cuenta que lo que Pablo está diciendo, que él incluso no quiso ser una carga, él también estuvo Exacto. trabajando. Sí. Entonces, o sea, trabajando en ese sentido para conseguir, diríamos nosotros, lo material. Claro, ¿no? claro. Fue, diríamos nosotros, un misionero mantenido, con todo respeto, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido es un ejemplo, porque pues se convierte, haz de cuenta, en lo que Jesús está pidiendo en el Evangelio, haz de cuenta. Claro. Entonces, Pablo, su evangelización realmente fue un servicio, ¿no? Claro, sí. Y entonces, en ese sentido, él se engrandece, o sea, o más bien se enorgullece, no se Sí, engrandece, sí, sino no. que se enorgullece Sí. de que así haya sido, haz de cuenta, ¿no? Claro. Entonces, toda esta lectura es precisamente Como un ejemplo. como un ejemplo, ¿no? Y entonces, haz de cuenta, en el versículo 7, fíjate cómo dice: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad, ¿no? Claro. Entonces está en consonancia precisamente en los versículos del Evangelio, ¿no? Donde dice: no llamen padre a ninguno de sus instructores, Claro. ni siquiera instructor, ni siquiera maestro, ¿no? Entonces ahí es donde diría yo está, por ejemplo, para mí en lo personal, ¿no? Que me dedico a la enseñanza. Claro. Entonces es como, pues sí entender, ¿no? Que no es para nuestra gloria,
Ujú. sino es para la gloria de Dios. Siempre, ¿no? claro. Y entonces luego como que en lo personal, ¿no? La rayita es muy delgada, Sí. muy, muy delgada, ¿no? Entonces por eso, maestra, Sí. me quedo precisamente con el versículo 11 del Evangelio de Mateo. Ujú. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, pues Dios Claro. humillará al que se engrandezca y engrandecerá al que se humille. Sí, muy bien, muy bien. Mira, esto de engrandecerse y humillarse, si no se ve a los ojos de la fe y de la caridad, pues es una locura, Sí. ¿no? El mundo diría, estás loco, o sea, obvio no, ¿no? Las escuelas, sobre todo las universidades, algunas en particular, que no tienen tantos criterios o que no son de inspiración católica, ¿no? Sino más bien son, pues, escuelas normales, universidades, de valores, de principios, pero nada más, pues más bien te impulsan tú puedes, tú todo, o sea, tu conocimiento lo puede, ¿no? Entonces, en esa forma en ese estilo de vida, el humillarse no cabe, ¿no? Entonces, yo de la carta a los tesalonicenses me encanta esto que dice en el versículo 7, dice, al contrario, fuimos cariñosos con ustedes como madre que cuida a sus hijos. Y si me brinco al 8, al final del 8 dice, a tal punto llegaba nuestro amor. Entonces, yo creo que tendríamos que interpelarnos a qué punto llega nuestro amor para estar dispuestos a humillarnos por Cristo, Sí. en el servicio, ¿no? Sí. Y yo creo que a todos nos ha pasado, o sea, unos más que otros, que hay días que dices, ¿para qué vine? O sea, me hubiera quedado en mi casa, porque te toca, o sea, sales barrida y regada, ¿no? Entonces, pero la siguiente vez que te convocan, ahí estás, Sí. ¿no? Entonces, eso, humanamente, a los ojos del mundo dice, pues eres masoquista, pues, no, simplemente es esto, ¿no? O sea, a tal punto llega nuestro amor que somos capaces por la fe y por el amor a Dios de hacer eso. Entonces, esta frase de la primera de Tesalonicenses me encantó. Y del Evangelio de San Mateo, hoy me quedo con el versículo 3 porque me interpela, ¿no? Me llama mucho la atención que dice, ustedes hagan y obedezcan todo lo que ellos dicen, pero no actúen conforme a sus obras. O sea, me interpela porque me llama a analizar, yo, ¿dónde estoy parada? ¿Mi forma de actuar lleva a Cristo? ¿O es como la de estos fariseos que es todo lo contrario, ¿no? Ellos decían lo correcto, pero hacían lo incorrecto. Entonces, si estamos en este tenor, en este momento litúrgico de interpelarnos, de seguir como analizando, me quedo con esto, ¿no? O sea, voy por amor a Dios y a los demás, o sea, analizar hasta dónde puede llegar mi amor para verdaderamente tener la parresía o la valentía de dar un testimonio correcto, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, sí, es que yo, y el documento fulano y mengano, y cuántas veces aplicamos ese documento a nosotros. Me llama la atención que en alguna ocasión, lo han dicho mucho, pero en alguna ocasión me aplico, ¿no? O sea, cuando no hay evangelio, cuando la fe a la gente no le ha llegado, el evangelio eres tú. Tu vida se vuelve evangelio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me quedo con esto, me interpela muchísimo, ¿no? Entonces, y bueno, no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que irnos a buscar una acción concreta. ¿Cuál va a ser tu acción de esta semana, maestra? Fíjate que esta semana, ¿no? Aparte de la frase que, o sea, de los versículos que podamos en ese sentido contemplar, ¿no? Sí. A mí, ahora sí que esta lección, ¿no? Realmente me lleva a cuestionar mucho mi forma de ser, ¿no? Ok. En el sentido de, vuelvo a repetir, ¿no? Como me dedico a esto, ¿no?
a la enseñanza de muchas cosas del Señor, Sí. pues entonces como que sí me queda muy claro que la rayita luego es muy delgada, ¿no? Y sí me la paso, la neta, ¿no? Entonces es cuando, entonces se hace cuenta que la lectura me estuvo como en ese sentido cuestionando Sí, qué es lo que yo estoy buscando o qué es lo que yo estoy esperando, ¿no? claro. Y entonces, haz de cuenta que el salmo, pero el salmo aquí en la Biblia, Sí, o sea, no el que aparece en la, o sea, es lo mismo, pero no adaptado para el misal. exactamente, ¿no? Entonces, me gustó mucho el versículo 2, porque dice, al contrario, tranquilizo y acallo mis deseos como un niño saciado en los brazos de su madre, como un niño saciado, así está mi alma, ¿no? Entonces es como, para mí esta semana va a ser volver a la raíz. Ok. ¿Por qué, diríamos nosotros, por qué elegí esto? ¿No? Claro. Y por qué, bueno, primero porque Dios me lo propuso. Sí, ¿no? sí, Entonces, seguro. pero ¿cuál es verdaderamente el objetivo de mi vida, ¿no? Y no es que la gente, o sea, el objetivo no debe ser que la gente me reconozca, ¿no? Porque no, sino, eso quiere decir que no estoy enseñando a Dios. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro. Entonces, por eso, en ese sentido quiero regresar a la raíz, ¿no? Esos primeros días, ¿no? Como dirían luego a ese lugar del primer amor. Exacto. ¿No? Sí. Y entonces sentirme así, haz de cuenta, tranquilo y tranquila, más bien, y con el deseo satisfecho, porque al inicio yo lo único que quería era encontrar a Dios. Claro. Haz de cuenta, ¿no? Los entonces, ardores del amor. Exactamente, ¿no? Y entonces como que esta semana quiero es, o sea, regresar a eso para entonces alimentar pues lo que yo hago, ¿no? Claro. Y recordar eso, ¿no? Que no es por quedar bien, no es por ti, no es por él. mí, es por él, por el amor a él. Claro. Exactamente. Y es ¿no? que a veces, complementando un poquito lo que estás diciendo, se da uno tanto que se queda vacío. Y cuando llegue esa sensación de vacío, pues cuesta un poco trabajo darse cuenta, pero cuando te das cuenta dices, pues me tengo que llenar, si no, ¿qué doy? Sí. ¿No? O sea, ¿qué comparto a los demás? Entonces, pues viene modo porque estamos finalizando este ciclo litúrgico, bueno, ya casi, ¿no? Y tiene lógica que conforme avanza el ciclo litúrgico también, o el año, ¿no? Nos vamos cansando, nos vamos desanimando, las cuestiones propias de la vida cotidiana, pues te van dando golpes, pues. Entonces sí, qué bonito, me gusta. Bueno, pues mira, yo me sigo quedando con esta frase que me encanta, que es: a tal punto llegaba nuestro amor. Entonces, esta semana voy a darme el tiempo de analizar cada situación que se me presente y decir a qué grado llega mi amor de ser capaz de brincar esa situación, ¿no? O no, ¿no? Entonces, bueno, soy humana y sé que a lo mejor sí me voy a enojar, a lo mejor voy a hacer berrinche, a lo mejor me voy a fastidiar, ¿no? Pero hacer un alto y decir, pues entonces mi amor no es tan grande, ¿no? Entonces decir, o sea, hacer conciencia de que humanamente me quedo con él. Y entonces me lleva a pedirle a Dios que me regale su amor para regalarle a los demás. Ay, qué bonito, ¿verdad? Estos temas que son tan interesantes y tan confrontativos, ¿no? Porque a la par de que te dice ubícate, también te presenta el amor de Dios para poderlo llevar a los hermanos. Y pues así hemos llegado al final de esta lección divina. Bendito sea Dios que vamos avanzando en este calendario litúrgico. Ya solamente nos quedan unos cuantos fines de semana, es decir, unos cuantos domingos. Y yo creo que nos invita a que estas oraciones las hagamos mucho más conscientes de esto para prepararnos para el siguiente ciclo, para celebrar a Cristo Rey por todo lo alto y después entrar a la luna. Maestra, muchas gracias, nuestra Luisa. Gracias a todos los que nos acompañan en esta comunidad digital. Yo de verdad estoy muy contenta porque
el sínodo de la sinodalidad ha sacado algunos documentos y entre ellos uno de los cardenales, no recuerdo el nombre, que estuvo ahí presente, pero salió la nota en Vatican News, ¿no? Decía que el Internet no es solo un lugar, sino un continente digital al que hay que evangelizar. Y hablaba de esto, de que debemos buscar estrategias para evangelizar y hacer comunidad en el Internet. Por eso, hoy les agradezco doblemente a ustedes que se conectan con nosotros a la hora que pueden hacer esta comunidad digital de oración basada en la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, pues gloria a Dios porque estamos en el camino y porque sí podemos leer los signos de los tiempos y adaptarnos a estas necesidades. Ojalá que la próxima semana los podamos encontrar otra vez. Y bueno, pues, como siempre, que todo sea para la máxima gloria de Dios y nos encontramos. Gracias, maestro. A ti, maestro. Bye, bye.